Hay pozos donde los exploradores juran haber escuchado voces humanas susurrando, máscaras que ocultaron rostros durante décadas enteras y cuyos dueños se llevaron su verdadera identidad a la tumba. Manuscritos que siguen burlándose de criptógrafos y algoritmos modernos desde hace más de 2 siglos. Hoy, en Historia Pasada, no contaremos leyendas urbanas, sino hechos verificables que la ciencia todavía no ha logrado explicar. 1. El incidente del Pozo de las Almas en Jerusalén. Bajo la cúpula de la roca, en el corazón de Jerusalén, existe una cavidad conocida como el Pozo de las Almas, un espacio que ha intrigado a peregrinos durante más de 1000 años. Según la tradición islámica y judía, este lugar sería el punto exacto donde las almas de los difuntos se reúnen para orar antes del día del juicio final. Exploradores del siglo XIX, que descendieron con antorchas, reportaron escuchar corrientes de aire que producían sonidos similares a voces humanas susurrando desde las profundidades más oscuras. Los estudios geológicos modernos no han logrado determinar con certeza la profundidad real de la cavidad ni hacia dónde conducen sus túneles laterales. Algunos ingenieros sugieren que existe una red de canales subterráneos tallados en tiempos del primer templo, aunque nadie ha podido cartografiarlos completamente hasta hoy. El acceso restringido por motivos religiosos y políticos ha impedido que arqueólogos contemporáneos realicen una investigación exhaustiva del lugar durante las últimas décadas. En 1911, el investigador Montagu Parker organizó una excavación secreta bajo el monte, buscando supuestamente el Arca de la Alianza sin autorización. Aquella expedición terminó en escándalo internacional, cuando guardias del lugar sorprendieron a su equipo excavando de noche, generando disturbios que casi provocan un conflicto religioso mayor. Desde entonces, cualquier intento de exploración profunda del pozo ha sido bloqueado, dejando sin resolver la verdadera extensión de sus cámaras internas. Lo que queda, entonces, es una mezcla fascinante de fe, acústica inexplicable y geología que sigue sin revelar todos sus secretos ancestrales. 2. El hombre de la máscara de hierro. Durante más de 3 décadas, un prisionero cuyo rostro permanecía siempre oculto tras una máscara fue trasladado entre varias fortalezas del Reino de Francia. Los registros oficiales de la época evitaban mencionar su nombre real, refiriéndose a él únicamente con seudónimos que cambiaban según la prisión donde se encontraba. Voltaire fue quien popularizó la leyenda de la máscara de hierro, aunque los documentos históricos indican que probablemente estaba hecha de terciopelo negro. Entre las teorías más persistentes figura la posibilidad de que fuera un hermano gemelo secreto del rey Luis XIV, ocultado para evitar una crisis sucesoria. Otros historiadores apuntan a un noble italiano llamado Ercole Mattioli, un diplomático que habría traicionado secretos de Estado durante negociaciones territoriales delicadas con Francia. También existe la hipótesis de que se tratara de Nicolas Fouquet, el poderoso ministro de Finanzas caído en desgracia por su ambición desmedida. Su carcelero, Benin de Saint-Mars, recibió instrucciones estrictas de matarlo si alguna vez intentaba revelar su verdadera identidad a cualquier persona cercana. Testigos de la época aseguraban que el prisionero recibía un trato inusualmente respetuoso para tratarse de alguien condenado a un encierro tan severo. El prisionero murió en la Bastilla en 1703, y todas sus pertenencias personales fueron destruidas por orden directa del propio rey. Ni las paredes de su celda ni los documentos judiciales sobrevivientes ofrecen una pista definitiva sobre quién era realmente aquel hombre condenado. Hasta hoy, ningún historiador ha logrado confirmar de manera definitiva quién se escondía realmente detrás de aquella misteriosa máscara de terciopelo negro. 3. El espejo de obsidiana de John Dee. John Dee, astrónomo y consejero de la reina Isabel I de Inglaterra, poseía un espejo pulido de obsidiana traído originalmente desde el Imperio Azteca. Este objeto, tallado siglos antes por artesanos mesoamericanos, era utilizado por Dee para lo que él describía como comunicaciones directas con entidades angelicales. Junto a su asistente Edward Kelly, aseguraba recibir mensajes complejos en un idioma que denominaron enoquiano, supuestamente la lengua original hablada por los ángeles. Los diarios personales de Dee, conservados hasta la actualidad,
Describen sesiones larguísimas donde Kelly entraba en trance frente al espejo para transcribir palabras completas. El espejo terminó guardado en el Museo Británico, donde investigadores modernos han confirmado que su composición mineral coincide con obsidiana volcánica de origen mexicano. Lo que sigue sin explicación es cómo un objeto ritual azteca terminó exactamente en manos de un académico inglés durante el siglo XVI. Algunos historiadores sugieren que llegó a través de comerciantes españoles que operaban rutas comerciales entre Nueva España y los puertos ingleses de la época. Otros prefieren señalar que el propio Dee jamás reveló públicamente el origen exacto de su preciado instrumento de adivinación durante toda su vida. Analistas del lenguaje enoquiano han encontrado además una estructura gramatical tan compleja que resulta difícil creer que fuera inventada improvisadamente por dos hombres. Lingüistas computacionales contemporáneos siguen debatiendo si aquel idioma posee una lógica interna genuina o si simplemente fue una elaborada invención renacentista. El misterio, entonces, no reside solo en las supuestas visiones, sino en el propio viaje transatlántico de aquel espejo oscuro y silencioso. 4. La enfermedad del sudor inglés. Entre 1485 y 1551, una misteriosa enfermedad devastó Inglaterra en 5 brotes distintos y aterradores. Los síntomas comenzaban con escalofríos intensos, seguidos de sudoración masiva, dolores de cabeza severos y una muerte que podía llegar en cuestión de horas. Curiosamente, esta enfermedad parecía afectar con mayor frecuencia a hombres jóvenes y saludables de clase alta, respetando extrañamente a niños y ancianos débiles. Los médicos de la época, incluidos algunos de los más reconocidos de Europa, jamás lograron identificar con certeza el agente causante de los brotes. El propio rey Enrique VIII llegó a huir varias veces de Londres, cambiando de residencia constantemente por temor a contraer la temida enfermedad. Registros de la época narran cómo personas aparentemente sanas por la mañana podían fallecer antes de que cayera la noche del mismo día. Después de 1551, la enfermedad desapareció por completo y nunca más volvió a registrarse en ningún lugar del mundo conocido. Científicos modernos han propuesto un antivirus transmitido por roedores como posible culpable, aunque no existe evidencia biológica directa que lo confirme definitivamente. Otros investigadores sugieren una bacteria similar al anthrax, transportada por las condiciones higiénicas particulares de las viviendas inglesas de aquel siglo. No se han encontrado restos humanos que permitan un análisis genético moderno capaz de identificar con precisión al patógeno responsable original. La rapidez de su desaparición resulta tan extraña como su aparición original, dejando a los investigadores actuales con más preguntas que respuestas concretas. 5. El Códice de Rohank. Descubierto en Hungría durante el siglo XIX, este manuscrito de más de 450 páginas está escrito en un sistema de símbolos completamente desconocido. Contiene ilustraciones que mezclan elementos cristianos, hindúes e islámicos, lo que ha llevado a algunos expertos a sospechar que podría tratarse de una elaborada falsificación. El erudito húngaro Gabriel Ferenczi heredó el documento y lo donó posteriormente a la Academia de Ciencias de Hungría, donde permanece resguardado actualmente. Numerosos criptógrafos, incluidos especialistas militares durante la Guerra Fría, han intentado descifrar su contenido sin lograr obtener resultados verdaderamente concluyentes hasta el momento. Algunas teorías sugieren que el texto podría estar escrito en una variante desconocida del idioma húngaro antiguo, utilizando un alfabeto silábico inventado. Otros investigadores creen que podría tratarse de un texto religioso creado por una secta desconocida que mezclaba deliberadamente distintas tradiciones espirituales del mundo. En 2010, un equipo de lingüistas rumanos propuso una traducción parcial, aunque la comunidad académica internacional rechazó rápidamente su metodología por considerarla poco rigurosa. El análisis del papel y la tinta ha confirmado que el manuscrito data efectivamente del siglo XVIII, descartando así la teoría de una falsificación moderna reciente. Sin embargo, esto no resuelve la pregunta central, pues nadie ha logrado establecer con certeza qué idioma o código representan realmente sus símbolos. Hasta el día de hoy, el Códice de Rohank permanece como uno de los textos
sin descifrar más desconcertantes de toda Europa Central. 6. El reino de Tartesos. Mencionado por autores griegos y romanos como una civilización próspera situada en el suroeste de la península ibérica, Tartesos parecía casi un mito. Heródoto describió a su legendario rey Argantonio como un gobernante que vivió más de 100 años, acumulando una riqueza extraordinaria proveniente del comercio de metales. Durante siglos, historiadores debatieron si esta civilización realmente existió o si se trataba simplemente de una leyenda inspirada vagamente en pueblos fenicios reales. Excavaciones recientes en la provincia de Huelva han descubierto asentamientos, templos y objetos metálicos que confirman la existencia real de una cultura tartésica avanzada. El yacimiento de Casas del Turuñuelo, descubierto en 2014, reveló un edificio monumental con evidencia de rituales de sacrificio animal a gran escala. Sin embargo, la ciudad principal descrita por los griegos, situada supuestamente cerca de la desembocadura del río Guadalquivir, nunca ha sido localizada con precisión. Algunos arqueólogos sugieren que pudo haber sido destruida por inundaciones catastróficas o sepultada bajo capas de sedimento durante los últimos 2500 años. El sistema de escritura tartésico, encontrado en decenas de inscripciones funerarias, tampoco ha sido completamente descifrado por los especialistas en lingüística antigua. Se conocen los sonidos aproximados de sus símbolos, pero el significado real de las palabras completas permanece prácticamente desconocido para los investigadores actuales. La combinación de una capital perdida y una lengua indescifrable convierte a Tartesos en uno de los grandes enigmas arqueológicos de la Europa mediterránea. 7. El libro de las leyes de admoniciones. Este antiguo texto egipcio, también conocido como el papiro de Ipuwer, describe una serie de catástrofes devastadoras que azotaron el antiguo Egipto sin explicación clara. El documento narra ríos convertidos en sangre, oscuridad prolongada, hambruna generalizada y un colapso social total que recuerda extrañamente a las plagas bíblicas conocidas. Descubierto en el siglo XIX y conservado actualmente en el Rijksmuseum de Leiden, su datación exacta sigue siendo motivo de intenso debate académico internacional. Algunos egiptólogos sitúan su composición durante el primer período intermedio, una época de auténtico caos político tras el colapso del imperio antiguo egipcio. Otros investigadores han señalado paralelismos tan sorprendentes con el éxodo bíblico, que algunos autores alternativos lo presentan como evidencia histórica de aquellos eventos. La comunidad académica mayoritaria rechaza firmemente esta conexión directa, argumentando que las similitudes podrían deberse simplemente a descripciones comunes de crisis y desastres antiguos. El papiro está incompleto, con secciones enteras perdidas o dañadas, lo que dificulta enormemente reconstruir el contexto histórico exacto en que fue escrito originalmente. Tampoco existe consenso sobre si el texto describe eventos reales ocurridos en Egipto o si se trata de una obra literaria puramente moral y filosófica. Algunos estudiosos lo interpretan como una advertencia política dirigida a futuros gobernantes, utilizando el caos como metáfora del mal gobierno y la injusticia. La falta de una datación definitiva mantiene abierto el debate sobre si Ipuwer fue testigo real o simplemente un narrador simbólico de tiempos difíciles. 8. El motín del navío HMS Bounty. En abril de 1789, la tripulación del HMS Bounty se amotinó contra su capitán, William Bligh, en las aguas del Pacífico Sur. Fletcher Christian, oficial de confianza y antiguo amigo del capitán, lideró la rebelión que terminó abandonando a Bligh en un pequeño bote junto a otros 18 hombres leales. Bligh logró una hazaña de navegación extraordinaria, recorriendo casi 6.000 kilómetros en condiciones precarias, hasta alcanzar finalmente tierra firme de manera segura. Lo que sigue generando debate histórico es la verdadera motivación de Christian, ya que los registros de la época ofrecen versiones contradictorias sobre lo ocurrido. Algunos historiadores señalan tensiones acumuladas por el trato severo de Bligh, mientras otros sugieren que los amotinados simplemente no querían abandonar la idílica vida en Tahití. Los amotinados se refugiaron finalmente en la remota isla de Pitcairn, donde quemaron el barco para borrar cualquier evidencia
y evitar ser descubiertos por autoridades británicas. Décadas después, un barco ballenero encontró en la isla a un único superviviente rodeado de mujeres tahitianas y varios niños mestizos de los amotinados originales. Los detalles exactos de lo ocurrido en Pitcairn durante aquellos años permanecen envueltos en misterio, incluyendo varias muertes violentas, nunca completamente aclaradas por los sobrevivientes. Se sospecha que hubo asesinatos entre los propios amotinados por disputas relacionadas con tierras, alcohol destilado ilegalmente y relaciones con las mujeres polinesias del grupo. El único testimonio disponible proviene del superviviente John Adams, cuya versión de los hechos nunca pudo ser verificada de manera independiente por historiadores posteriores. 9. La batalla de Anghiari. Leonardo da Vinci fue contratado en 1504 para pintar un enorme mural conmemorando la batalla de Anghiari en el Palazzo Vecchio de Florencia. La obra, considerada una de las más ambiciosas de su carrera, representaba un caos violento de jinetes, caballos y soldados entrelazados en pleno combate feroz. Leonardo experimentó con una técnica de pintura al óleo poco convencional que resultó desastrosa, provocando que los colores comenzaran a correrse antes de secar completamente. El artista abandonó la obra inconclusa y décadas después, Giorgio Vasari fue contratado para pintar un nuevo mural directamente sobre la pared original existente. Durante siglos se asumió que la obra de Leonardo simplemente había sido destruida y perdida para siempre bajo las nuevas capas de pintura posteriores. Sin embargo, en 2012, el investigador Maurizio Seracini encontró evidencia mediante cámaras endoscópicas de una cavidad oculta detrás del mural actual de Vasari. Se detectaron además restos de pigmentos compatibles con los materiales que Leonardo utilizaba habitualmente en sus obras, generando enorme entusiasmo entre historiadores del arte. Las autoridades italianas detuvieron la investigación por temor a dañar irreversiblemente la obra de Vasari, considerada también patrimonio artístico de gran valor histórico. Desde entonces, el proyecto permanece congelado, atrapado entre el deseo de recuperar una obra maestra y la responsabilidad de proteger el arte ya existente. Nadie sabe con certeza si detrás de aquella pared realmente sobrevive la pintura perdida de Leonardo o solamente fragmentos irreconocibles de su intento fallido. 10. Los kurganes de la estepa pontina. Los kurganes son antiguos montículos funerarios construidos por pueblos nómadas que habitaron las vastas estepas situadas al norte del Mar Negro hace miles de años. Estas estructuras, algunas con más de 5.000 años de antigüedad, han sido asociadas por lingüistas con el origen de las lenguas indoeuropeas modernas. La llamada hipótesis kurgánica, propuesta por la arqueóloga Marija Gimbutas, sugiere que estos pueblos migraron masivamente, difundiendo su lengua por gran parte de Europa y Asia. Dentro de los kurganes se han encontrado tumbas con caballos sacrificados, carros de guerra completos y ajuares funerarios que indican una sociedad guerrera altamente jerarquizada. Estudios genéticos recientes han confirmado migraciones masivas desde esta región hacia Europa occidental durante la Edad del Bronce, respaldando parcialmente la teoría original de Gimbutas. Sin embargo, sigue sin resolverse por completo cómo una población relativamente reducida logró imponer su lengua sobre territorios tan extensos y culturalmente diversos. Algunos arqueólogos sugieren que la introducción de la rueda, el caballo domesticado y nuevas armas metálicas les otorgó una ventaja militar y económica decisiva. Otros investigadores prefieren hablar de una asimilación cultural gradual, más que de una conquista violenta o un desplazamiento poblacional masivo y repentino. Muchos kurganes permanecen aún sin excavar en regiones remotas de Ucrania, Rusia y Kazajistán, guardando potencialmente información crucial todavía completamente desconocida para la ciencia. El verdadero alcance de estas migraciones prehistóricas y su impacto exacto en la formación de las lenguas europeas sigue siendo objeto de intenso debate académico. Y con esto cerramos este recorrido por 10 enigmas que demuestran que la historia, por más documentada que parezca, todavía guarda secretos sin resolver. Si les gustó este viaje por lo inexplicable, no olviden suscribirse a Historia Pasada
porque cada semana desenterramos nuevos misterios de nuestro pasado compartido.